¿Qué hubiera pasado si Toma Pepsi viajaba al mundo de Kimetsu no Yaiba? Pt. 1. En un modesto hogar en una locación al sur de América. Un aparente joven con pantalón largo color azul oscuro junto a una camisa de un tono negro por completo estaría caminando con unas zapatillas del mismo tono, estaría tomando una Pepsi gratamente en un momento bastante jovial. Recientemente habían desarrollado una especie de máquina capaz de dar energía a grandes partes del mundo basados en el concepto de una fusión que daba más energía de la que quitaba, siendo el santo grial de la energía ilimitada que la humanidad tanto había estado buscando, siendo la invención de unos laboratorios denominados Laboratorios Inc., dirigidos por un grupo de científicos en donde algunos mencionables serían Sequiel 12, y su hermano, Samuel 12, junto a su compañero de equipo, Finn B., o apodado como sus compañeros, Infinity Bacon, que eran parte del grupo cabeza de la invención. El chico que bebía la Pepsi, siendo un interesado por estos temas, estaba contemplando el artículo en su pantalla. Notaría que planeaban activarlo justo en este momento, transmitiéndolo en vivo. Un gran momento para todas las personas interesadas en esto. Curioso, el chico decide entrar a ver la transmisión en vivo. Todos los trabajadores estaban en su posición. Él había entrado justo en el momento en donde el encargado principal, Finn B., estaría por activar la máquina de fusión. Cuando este acontecimiento finalmente sucedió, algo empezó a pasar. La cámara empezaría a temblar mientras se prendería a alarma roja en señal de que algo salió terriblemente mal. Para momentos después, una explosión darse que apagó la cámara. La energía de esta fusión fue tan poderosa que logró alterar el espacio en distintas partes del planeta, y el chico que bebía su Pepsi fue uno de los desafortunados. Una enorme distorsión fue generada cerca del muchacho, que fue arrastrado hacia ella. Las ondas radioactivas CL. A propia distorsión del tiempo-espacio provocó que el chico terminara por fusionarse con la Pepsi que tenía, sufriendo cambios en su cuerpo. Su cuerpo lo tomó como una especie de sangre, volviendo capa Z al mismo de generar enormes cantidades del líquido, y al ser algo que ahora era manipulable, alterar sus propiedades. No solo eso, su cerebro terminaría por adaptarse luego de la reestructuración, pudiendo ser que se adaptaba al lugar en donde se estaba dirigiendo. Sin embargo, esta distorsión espacial terminaría por conectar distintos lugares con ese mundo, llevando al chico a un mundo completamente aleatorio. El chico terminaría por despertar en medio de un camino hecho artificialmente en medio del bosque, parecido a los caminos que solían tener los pueblos en la antigüedad para marcar rutas de transición. Al despertar, tendría sus ropas algo sucias por el suelo, pero afortunadamente parecía estar en buen estado junto a su cuerpo. No lograba recordar mucho más allá de lo que sucedió. En su mano se encontraría la lata de Pepsi. Confundido al notar que esto no era una especie de sueño, se levantaría para mirar a su alrededor. Un gran bosque que era portador de vida silvestre y un lago a la vista. El mismo, aún así, asustado por la situación, terminaría por levantarse para buscar a sus alrededores por alguna persona que pudiera ayudarlo, corriendo hasta el punto en donde terminaría por desgastarse. Se sentía sin aire y sin energías. Sin embargo, de forma inesperada, sentiría un gran aumento de energía de tal manera que podría continuar corriendo sorprendentemente, por lo que fue suficiente para lograr llegar a un pequeño pueblo local que usaba este bosque junto al lago.
siendo responsables del camino en el mismo, el chico terminó tropezando con una roca sobresaliente en el camino, cayendo contra el suelo, por lo que éste usaría sus dos brazos para amortiguar la caída. Algo aturdido trataría de levantarse. Fue entonces que escuchó la voz de una mujer, levantando su mirada. Notaría a una chica de una similar edad. ¿Te encuentras bien?, preguntó con amabilidad la chica, que portaba con ella una bolsa a sus espaldas. La luz del sol que daba en sus ojos complicaba la visualización de su rostro, dándole un aura tan brillante como este mismo ante los ojos del muchacho. ¿Dónde estamos? La chica, algo confundida por la actitud del chico sumado a sus extraños ropajes, dedujo rápidamente que él no era parte del pueblo. Esta tomaría del chico para levantarlo sin muchos problemas. Limpiando un poco el polvo dejaría que se acomodara para entonces responderle a su duda. No pareces de aquí. Estás en un pueblo llamado Yamakichi. Anteriormente se llamaba tan solo Kichi, pero al entrar recientemente a la era Sengoku decidieron cambiarlo. La chica decidió mencionarlo debido a que quizás reconocía el pueblo por el nombre antiguo por el cual era reconocido por los pueblos vecinos con los cuales comerciaban. Para su sorpresa, el chico solo palideció al escuchar esto mismo, lucía casi como si fuera un fantasma. El terror que el chico estaría sintiendo por la enorme diferencia temporal sería aterrador. Conectando cabos rápidamente, la distorsión, su desaparición, las extrañas e antiguadas ropas de la chica incluso la era Sengoku fue una era en Japón entre los años 1467 a 1590, estaba a más de 430 años en el pasado, en el propio Japón. No lograba entender por qué era capaz de entender el lenguaje de las personas, pero eso en su cabeza no era la mayor preocupación en el joven. El choque de ideas tan repentinas en su cabeza lo terminaría por dejar en un estado de shock total. ¿Era Sengoku? Su voz era temblorosa mientras expresaba un extraño miedo. Esto no solo representaba un percance, era la destrucción total de su vida hasta el momento. Sus piernas temblaban no por debilidad sino por la ansiedad creciente que lo empezaba a ahogar en la más inmensa oscuridad. No obstante, la luz que lo volvería a sacar de sus turbulentos pensamientos sería la chica. Luz es terrible. Ven conmigo. Voy a darte alimento. La chica no entendía bien cuál era el problema con el chico ni la razón de sus ropas, pero se veía asustado. No parecía ser una amenaza sino una persona en necesidad. Por lo que por sus propios valores decidió ayudarlo. Nadie merecía estar en ese estado y más encima abandonado. Así que la misma lo introdujo en el pueblo. Este lucía bastante minimalista. Puertas corredizas y hogares pequeños como era costumbre en aquellas épocas. Carretas de vendedores ambulantes con máscaras, carbón, etc. La razón por la que no habría murmullos o gente viéndolos extraño es que una variada cantidad de estos mismos se encontraban en sus propios asuntos, habiendo un bajo nivel de personas por ser un propio pueblo, así que pasar desapercibido no era de las cosas más complicadas. Finalmente ambos llegarían al hogar de la chica. Era pequeña como el resto de casas alrededor. Desde fuera, la chica abriría la puerta corrediza revelando una minimalista sala de estar. No parecía estar muy habitada en primera instancia. El chico aún continuaba en shock tratando de procesar la situación mientras la chica lo sentaría en uno de los cojines. Posteriormente buscaría con tranquilidad un poco de carne cocinada, se sentaría al lado del chico para intentar hacer que se lo comiera. Al principio, como él mismo aún parecía estar congelado, terminó por dárselo algo forzadamente. Esta misma
Suspiraba por estado del chico. Era extraño que se pusiera así luego de la mención de la época, aunque la propia aparición, entre otras tantas cosas, eran extrañas alrededor del muchacho. Inspeccionando sus ropajes notaría que eran sumamente extraños, lucían no solamente culturalmente distintos, sino que nunca había visto a nadie portar ropas como esas. La simplicidad de diseño eran tan extraños e alienígenas para la chica cuando lo veía que se cuestionaría esto. El chico finalmente saldría levemente de su shock, viendo cómo esta chica estaba siendo tan amable. A pesar de no saber cómo sentirse, trataría de devolverle esta actitud. Gracias. ¿Por qué deberías agradecérmelo? Simplemente decidí ayudarte. Porque dejar a una persona tan asustada en medio del suelo no sería algo humano. El chico no podría expresar bien sus emociones en ese momento, por lo que su expresión aún sería decaída y su propio comportamiento sería bastante cerrado en el momento. La chica, al notar eso, decide que sería bueno darle un poco de espacio, sea lo que haya vivido el chico. ¿Lo había afectado de sobremanera? Esta misma se levantaría mientras cargaba su bolsa en la espalda. Debo ir a entregar un par de alimentos a mi abuelo. Vive algo lejos, así que tardaré un tiempo en volver. Puedes esperar aquí si gustas. Hay un poco de comida en el hogar que puedo darte. Lamento no tener mucho. Desde que soy la única en el hogar es algo complicado el trabajo. Mencionaría la chica calmadamente. El chico se sorprende por el hecho de que todo este lugar, junto al trabajo que eso requiere, fueran sustentados por la presencia de tan solo esta persona. Más que nada porque el trabajo que realizaba solía hacerse por múltiples personas a la vez. La situación aún así seguía sin cambiar. El chico para este punto o solo pudo asentir mientras trataba de pensar qué es lo que debía hacer. Cuando la chica finalmente terminó por marcharse, el muchacho quedó inundado de un inmenso silencio, volviendo a pensar en la situación en la que estaba. Ya no la podía negar más, por lo que ya no era capaz de negar su frustración, su ira. Él mismo se levantó tan solo para golpear una de las paredes de la casa. Luego otra vez y otra vez. Estaba entrando en desesperación, rápidamente desquitándose con golpes y gritos contra lo que encontraba a su alrededor. Terminaría por intentar pensar formas de escapar de aquí, volviendo a sentarse en el suelo para entonces rascarse frenéticamente su cabeza tratando de pensar algo, pero él no era un científico, ni siquiera tenía conocimiento avanzado de ese estilo. No importara cuánto pensara, su cabeza no era capaz de generar ese tipo de planificación. Además estaba en la era Sengoku. Aquí ni siquiera había electricidad o similar para poder producir el efecto de un reactor nuclear. Por más que le dara vueltas, era una idea que no solo era idealista, sino imposible. Una vez que el muchacho entendió esto, solo pudo sentir pena y melancolía en un instante. El pensar en el hecho de que toda la vida que habías estado experimentando por años y años desde que tenías uso de razón ahora simplemente no existe. Es devastador. La mente del joven se rompería mientras él mismo caía en una inmensa tristeza. Enormemente fatigado de forma mental por todo lo que tenía en su mente, se recostaría contra el muro de madera del hogar, hundiéndose en sus pensamientos como un barco en la deriva del inmenso mar. Entonces el sonido de una pequeña gota que liberaría un sonido gaseosa caería al suelo. El chico pondría atención. Gotas de una especie de bebida estaban cayendo. Al identificarlo, venían de su mano. Esta se encontraba herida debido a los golpes anteriores contra el muro, pero en vez de soltar el líquido habitual,
Una especie de líquido gaseoso saldría de la herida. Curioso por esto, el chico lamería un poco para probar el sabor. Era inesperadamente dulce, casi como si fuera una bebida. Conoció casi el sabor de esta misma. Era el sabor de la Pepsi. Tenía Pepsi saliendo de su mano dañada. Esto solo provocó una enorme duda que se acumulaba en el chico. Sin embargo, ya estaba demasiado cansado y la sensación de desesperanzado no le daba las fuerzas para preocuparse por eso, por lo que simplemente terminó durmiéndose en aquel solitario lugar.